coger la Biblia en San Juan capítulo 5, verso 5, para meditar unos minutos en su palabra gloriosa. San Juan capítulo 5, verso 5. Vamos a partir de allí. San Juan 5 dice en el verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Entre los judíos de aquella época había algunas cosas que ellos consideraban casi intocables. El templo, las tradiciones y especialmente el sábado. La religión judía había distorsionado tanto el tema del sábado que lo ponían por encima de cualquier cosa. Solo en estos versos que leímos, en este corto pasaje, se menciona 4 veces el sábado o el día de reposo, porque era lo que gobernaba la vida de Israel, y todas las leyes de Israel estaban ligadas a esto. El sábado representaba prácticamente todo en Israel. Era una señal distintiva entre ese pueblo, ese día, ese era como un sello que ellos no le permitían a nadie tocar. Incluso cuando el mismo Dios se manifestó en carne, no se lo permitían tocar a él también. Habían malinterpretado las cosas. Y este hombre en quien es realizado este milagro, esta señal, dice la Biblia que llevaba ¿cuántos años postrado? 38 años, 38 años allí pegado a la tierra. Le era imposible levantarse. Lo único que lo separaba del suelo era su desgastada estera, o como le decían ellos, lecho. Y tal vez él no aceptaba esa condición, pero era su realidad. No había otra opción. Estaba allí postrado, luchando por levantarse, por salir de esa condición, pero cada intento en levantarse terminaba en frustración y seguía como prisionero de esa condición. Y es que, mis amados, normalmente la cama y el acostarse trae descanso y tranquilidad. ¿Cuántos de ustedes descansaron bien anoche? ¿Durmieron bien? Amén. La cama, el estar acostado trae descanso, pero para este hombre esta posición le había traído miseria, le había traído dolor. Ya no quería estar así, no quería estar más acostado. Llevaba muchos años así. Algunos no quisieran levantarse. Tal vez hoy alguien no quería levantarse de su cama. Estaba muy cómodo, estaba bien dormido, pero se acordó que es creyente. Se acordó que había que venir a la reunión. Gloria a Dios por los que se acuerdan, amén. Algunos no quisieran levantarse de la cama, de ese estado allí, estar acostadito, qué rico. Y sin embargo, este sí quería levantarse, quería dejar su camilla. Este quería dejar su lecho. Y hay algo interesante en este cuadro de lo que le acontece a este hombre. Y es que yo quiero que miremos que este hombre, ahí en sus 38 años postrado, es simbólicamente un cuadro
de lo que era el escenario judío. Él representaba al pueblo de Israel en esa postración que se encontraba bajo la ley de Moisés, bajo todos esos mandamientos, preceptos, ordenanzas. Dice en Deuteronomio 2:14, para que usted más o menos haga un comparativo de los años. Deuteronomio 2:14 dice: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sereb fueron 38 años, hasta que se acabó toda aquella generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Este hombre con sus 38 años postrado estaba simbolizando a los israelitas, que también duraron el mismo tiempo allí en el desierto. Ellos quisieron salir de esa posición, pero nunca pudieron. Ellos quisieron entrar en la tierra prometida, pero nunca llegaron hasta ella. Por lo menos esa generación de incrédulos nunca llegó a la tierra prometida. Si sus propios esfuerzos hubiesen podido llevarlos allá, ellos habrían llegado a esa tierra, aunque la realidad fue que ellos estaban andando siempre en círculo. 38 años en un círculo vicioso, estuvieron allí dando vueltas hasta que todos perecieron y regresaban al mismo lugar, porque la ley no les dio descanso. La ley del Sinaí solamente les mostraba lo inútiles que ellos eran. La ley nos muestra lo pecadores que somos, pero no puede ayudarnos. Eso es lo que hace la ley. Nos muestra que somos pecadores, pero no nos da la solución. Y entonces ellos se encontraban así. Ese pueblo en esa condición está representado por este hombre que llevaba 38 años postrado. Se supone que este pueblo debía pasarla bien en el desierto, porque Dios los había sacado. ¿De qué disfrutaban ellos allí en el desierto? ¿Usted recuerda con qué contaban ellos de parte de Dios en el desierto? Una nube en el día. No era una nube natural, era la presencia de Dios que los cubría. Nada más amanecía y esta nube maravillosa se ponía entre el sol y ellos, le daba sombra. En la noche dice la Biblia que apareció una columna de fuego. Era la presencia de Dios que los alumbraba y los abrigaba. ¿Qué más disfrutaban en el desierto ellos? Pan, agua. ¿Qué pasó con sus ropas? Casi 40 años y sus ropas no se envejecían. Sus zapatos crecían a la misma medida que con los pies. Oiga, Dios sí es bueno, ¿no? ¿Usted no ha notado que a los hijos de Dios las cosas les duran más? Debe notarlo. Eso es algo que nos diferencia. A los hijos de Dios las cosas les duran más. No es que uno se quiera colocar la misma camisita siempre, es que no se acaba. Gloria a Dios. Sí, yo he comprobado eso en mis cosas, ¿no, hermano Arnulfo? Estos días tuve un problema de batería en el carro y llamé allá a mi mecánico. ¿Cuánto lleva? No, lleva 5 años con la batería. ¿Cómo? Si eso no dura sino año y medio. Y la llevaron, la revisaron, le pusieron ahí el diagnóstico y dijo el que la revisó: le queda media vida. Yo dije, o sea, le quedan 5 años más. Oiga, tenemos al Dios que nos protege, que nos alarga la vida, la bendición, la gracia. Pero esta gente no disfrutó de eso. Esta gente, este paso por el desierto debía ser un tiempo de disfrutar. Ellos debieron disfrutar, pero se les convirtió algo tortuoso, con todo y la gloria de Dios, con todo y que tenían alimento, agua y todo lo demás. ¿Por qué ellos permitieron que esto se volviera tortuoso en vez de algo transitorio? Porque en vez de durar un viaje que debía durar 3, 5 meses por mucho,
se tornó en 38, 40 años, porque no lograron entrar en el reposo de Dios. No entendieron el sábado de Dios. Por eso fue que no lo disfrutaron. Cuando el Señor llama a un hombre, a una mujer, del pecado a su gracia, no solamente tiene que entrar en la iglesia, no solamente tiene que entrar en las aguas del bautismo, tiene que entrar en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. Y esto es un ejemplo que a ellos no les sucedió así, y por eso vivían a toda hora en amargura, en queja, porque no disfrutaron de la vida a la que Dios los estaba llamando. Ustedes recordarán que en la Biblia existe una carta que fue escrita a cristianos que venían de ese trasfondo judío, de ley, legalista. ¿Recuerdan cómo se llama esa carta? Está en el Nuevo Testamento. La carta a los hebreos, los hebreos. Esos hebreos eran creyentes en Jesucristo, que antes no solamente habían tenido raíces judías, sino que habían practicado las 3T, eran defensores de las 3T, templo, tradición y Torá, y eran aferrados a ese sistema legalista, y todo era ley y letra, y querían justificarse delante de Dios mediante sus obras, mediante la ley mosaica y todos sus rituales. Pero el Espíritu Santo dirige al escritor a los hebreos para que le hable a estos creyentes y a nosotros también. Hebreos 3:7, dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Oiga, note que no dice como dijo, sino como dice. Tiempo presente. El Espíritu Santo sigue hablando. ¿Cómo dice el Espíritu Santo? Si oyereis hoy en este día. Alguien puede oír la voz de Dios hoy. Alguien tiene que oír al Espíritu Santo hoy. Hoy el Espíritu Santo le quiere hablar a alguien. ¿Cuándo? Hoy, a esta hora. Si oyeres hoy su voz. ¿Cuántas veces has oído al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces Él te ha hablado? ¿Cuántas veces te ha dicho? Y hoy Él sigue hablando. No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos nuestro corazón. Dice aquí, como en la provocación. ¿Cuándo fue eso? En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté, dice Dios. Dios nos guarde, hermanos. ¿Cuántos quisieran que Dios esté disgustado con ustedes? No, yo no quiero que Él esté disgustado conmigo. Que se disguste el que sea, pero Dios no. Pero dice Dios, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, siempre andan vagando y no han conocido mis caminos. Entonces Dios hizo un juramento, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y no entraron. Y dice el verso 12, aquí viene la exhortación, mirad hermanos. ¿Dónde están los hermanos? Y las hermanas y todos. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero ¿a quién se le ocurre esa locura de apartarse del Dios vivo? ¿A quién se le ocurre esa desfachatez de apartarse del Dios vivo? Si es que en el Dios vivo tenemos la vida, el gozo, la paz, el perdón, la misericordia, la gracia, su infinita bondad. No te apartes del Dios vivo. Gloria a Dios. ¿Será que hay gente que se ha apartado del Dios vivo? Se han apartado muchos. Pero el salmista dijo, el acercarme a Dios es el bien. Gloria a Dios. Queremos estar cada día más cerca de Él.
Que Él quite todo tropiezo. Si usted identifica cosas, escuche, cosas, personas o acciones que lo quieren apartar del Dios vivo, aléjese de todo eso. Hay personas, cosas, acciones, lugares que te quieren apartar del Dios vivo, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay victoria en el nombre de Jesucristo. No te apartes del Dios vivo. Amén. Antes, exhortaos los unos a los otros. Anímense, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros o de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es que el pecado está intentando engañar a los creyentes. Nada más una persona se decide acercarse al Señor, disponer su vida para Él, y el pecado quiere volver a engañarlo. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme, ¿hasta cuándo? Verso 14. Firme hasta el fin. ¿Firmes hasta cuándo? Hay gente que está firme solo mientras todo marcha bien. Hay gente que está firme mientras las cosas le salen. Hay gente que está firme mientras todos estén a su favor. Pero Dios nos llamó para estar firmes hasta el fin. Firmes hasta el fin. Dice, nuestra confianza del principio, cuando comenzamos, cuando no había excusas, cuando nuestro gozo era congregarnos, cuando nuestro gozo era estar tiempo con la palabra de Dios al principio, cuando nuestro gozo era estar ahí a solas con Dios. Hay que volver a ese principio y quedarnos ahí firmes hasta el fin. Y vuelve y dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es muy triste cuando a una persona se le comienza a endurecer el corazón. No hay nada que lo mueva. Puede oír cualquier predicador, puede oír la predicación más ungida y más poderosa. Puede hablarle, se le puede dar la mejor serenata con los cantantes más angelicales, se le puede hacer todo, se le puede rodear, pero su corazón se comienza a endurecer al punto de volvérsele un corazón insensible. Pero si alguien oye hoy su voz, no endurezca el corazón, antes permita que esa maravillosa voz penetre como una espada de dos filos y llegue hasta el alma, el espíritu, que quiebre lo que tenga que quebrantar, que rompa lo que tenga que romper, porque su palabra es poderosa, es dulce como la miel, es maravillosa. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el escritor a los hebreos, ¿y quiénes fue los que habiendo oído le provocaron? ¿Lo oyeron? Sí, eso le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes él estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Quiénes no entran en el reposo, en el descanso, en la paz de Dios? Los que oyen, pero le provocan con su dureza. Aquellos que oyen, pero no creen. Y aquellos que oyen, pero no obedecen. En esa carta, la tierra prometida entonces se presenta como el descanso de Dios. Aquella primera generación que salió de Egipto no entraron, pero dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? La tierra prometida no es símbolo del cielo. La tierra prometida es símbolo de la nueva vida en Cristo Jesús. Él es nuestra tierra prometida que ya poseemos. Él es nuestro tesoro, nuestra herencia.
Él es el reposo en el que ha entrado el pueblo de Dios. Por esa razón, el día de reposo no es un día de la semana, no es el séptimo día, no es el sábado, no es un día de calendario. El reposo es la nueva vida en Cristo Jesús. Cristo nuestro descanso. Si va a aplaudir, aplauda al Señor. Si a usted le preguntan por qué no guarda el reposo, dígale: porque yo guardo a Cristo en mi corazón. Gloria a Dios. Israel tenía que atravesar el Jordán, inundaba su ribera. Entonces esas crecidas del río Jordán antes de la tierra prometida son un tipo de la muerte, y ellos tenían que pasar del territorio de la muerte al territorio de la vida. Es algo simbólico muy hermoso. Josué, el líder de la conquista, es símbolo de Cristo guiándonos en eso. Es un símbolo de ese Cristo glorioso que triunfó sobre la muerte, sobre la ley, sobre el pecado, sobre el diablo, y que hoy está vivo y victorioso, y que nos ha hecho a nosotros más que vencedores con Él. Estamos juntamente sentados con Él en lugares celestiales. Estar sentado significa estar en reposo y en descanso. Usted no anda corriendo espiritualmente como un loquillo por ahí, no. Usted está sentado, está descansado en Cristo. Amén. El paralítico representa a esa humanidad en estado de miseria, en su propio esfuerzo, intentando levantarse, intentando cambiar su posición. Está allí como intentando liberarse de esa situación, pero por más que lo intenta, no pudo. ¿Cuántas veces él habría intentado dejar esa posición, esa estera, pero no podía, ni nadie podía ayudarlo, hasta que un día llegó el único que lo puede levantar a uno del estado de postración? Gloria a Dios. Este hombre era judío y era habitante de Jerusalén. Representa también a los judíos que querían justificarse delante de Dios por medio de lo que decíamos ahora en la ley de Moisés, la que se recibió allá en el Sinaí, esos decretos, ordenanzas, decretos y mandamientos. Pero lo único que hacía era mostrar a los pecadores que estaban encerrados, que no podían ser transformados ni ser justos delante de Dios. Por eso Pablo, que fue judío también, en muchas ocasiones había intentado justificarse delante de Dios por su propio esfuerzo. Él dice: si alguien guardaba la ley, yo la guardaba más, era irreprensible en el sábado y en las tradiciones. Él dice en sus cartas, pero que también finalmente el ser humano no puede ser justificado delante de Dios por nada de esto, sino por la fe en Jesucristo. Porque finalmente Él es el único que pudo cumplir la ley. Él es el único que pudo justificarnos delante de Dios. Y por eso ahora, justificados en el Señor Jesucristo, tenemos la paz de Dios. Pero la lucha del apóstol Pablo, atiéndeme acá por favor, y es que muchas de las iglesias que él fundó querían volver a la esclavitud de la ley. Querían volver a unirse al Sinaí, querían dejar el Calvario por unirse a Sinaí, y querían dejar a Cristo por unirse a Moisés. Y Pablo les dice: si ustedes se unen a Moisés, se desligan de Cristo y caen de la gracia de Dios. Porque Jesús había dicho: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cuál es la verdad que nos libera de la esclavitud de la ley, del pecado, del diablo y de la condenación? La verdad es Cristo el Señor. Él es la verdad que liberta. Él es la verdad que nos hace libres. Él es la verdad que nos lleva a ser hijos de Dios. El Hijo nos ha libertado para que los que éramos esclavos ahora lleguemos a ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, somos hijos de Dios. El Hijo nos libertó para que los que no éramos hijos llegásemos a ser hijos de Dios.
Gálatas 3:22, se dice que una de las iglesias que se descarrió fue la iglesia en Galacia. Volvieron atrás, se desligaron de Cristo, volvieron a sus tradiciones. Gálatas 3:22 dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? A-Y-O, ayo. ¿Okay? No, un ayo. Un ayo, sí, como un sirviente, ¿no? Un cuidador de niños. Entonces dice, de manera que la ley fue nuestro ayo, nuestro cuidandero para llevarnos a Cristo. Estoy en Gálatas 3:24. O sea, Dios dio la ley por un tiempo, pero era como el fin de la ley es Cristo, era conducirnos a Cristo, pero los que no entendieron eso entonces terminaron haciendo de la ley casi que una religión. Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe, verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ese cuidandero. Amén. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Oiga, qué verso tan hermoso ese. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué tal si lo leemos y en vez de sois decimos todos? Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Gloria a Dios. Qué poderoso esto, hermano. Esto es poderoso, aleluya. No entendieron, la ley era un cuidandero, un ayo. Me llevas este niño hasta allí y ya no te necesitamos. Esa era la ley. Pero algunos se quedaron con el cuidandero, se quedaron con la ley y dejaron a Cristo. Pero gloria a Dios que todos los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Cristo. ¿Sabes por qué tú puedes entrar al cielo? Porque estás revestido de Cristo. Porque el único traje que se acepta allá es Cristo. No es tus obras, no es el guardar la ley, es Cristo. Por eso la importancia de ser bautizados en Cristo. Hay entrada franca y libre a su presencia, y un día final entraremos por las puertas de la patria celestial. Cuando nos vean dirán, ah no, este no es Israel, este no es Carlos, esta no es María, está vestido de Cristo. Bien pueda. Es el vestido que es aceptado allí en esa fiesta. Por eso dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero no, los Gálatas, por eso Pablo usa una palabra fuerte. Dice a los Gálatas, Gálatas insensatos. Realmente la Reina Valera traduce insensatos porque es una versión muy fina, pero en el original no es insensatos. Por el interno le digo cómo leer. Por el interno le envío. ¿Quién los fascinó? Porque los hermanos en Galacia disfrutaban de su libertad en Cristo, eran libres, y luego llegaron ciertas personas y los hicieron volver a la esclavitud de normas, leyes, preceptos, esto, aquello, lo otro, y entonces el evangelio lo mezclaron con la ley, hermano, y cuando la gracia se mezcla con la ley, eso es una religión amarga e insípida. Más adelante en el capítulo 4 del mismo Gálatas dice, verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese o rescatara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Podemos decirle a Dios: tú eres mi Padre, porque somos sus hijos. Verso 7 dice: así que ya no eres esclavo. Vamos a leer todos. Así que ya no eres, personalicémoslo. Así que ya no somos, ya no somos, no eres esclavo de nada, ni del pecado, ni de tus pasiones, ni de tus deseos, ni de tu religiosidad, ni de nada. Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y Pablo se desgastó con esta iglesia diciéndoles: manténganse firmes en la libertad. Firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. A Él le costó un alto precio nuestra libertad para volver a cualquier esclavitud. Cuando usted vive en la libertad de Cristo, usted valora lo que Cristo hizo por usted, porque Él lo compró con su preciosa sangre. Manténgase libre en el Señor. Este hombre que está tirado allí era un judío. Estaba ahí bajo la esclavitud de la ley, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Este hombre que está ahí es como una pintura, una representación de lo que significa estar bajo la ley, bajo la religión, pero no en libertad. Hay gente religiosa, pero no es libre. Llámese la religión que sea. Tienen religión, tienen Biblia, tienen cantos, tienen toda la parafernalia religiosa, pero no son libres. El Señor no busca religiosos, busca hijos libres que lo amen con libertad, que tengan tanta libertad que digan: elijo no pecar, elijo vivir para Dios. Pudiera pecar, pero es que este Cristo es tan hermoso, tan bendito, tan santo, que ¿para qué pecar si ahora puedo adorar al Cristo de la gloria? Amén. Gloria a Dios. Esa ley mosaica ya era una carga demasiado pesada. Y la gente estaba cargada y cansada, especialmente en lo referente al sábado. Cuando el Señor Jesús vino, lea usted los evangelios, los tremendos encontronazos que tuvo con los religiosos por causa del día. Todo era por eso. Toda la vida en Israel giraba en torno de eso. No había un punto en la vida humana donde esta ley no fuese aplicada. El Señor sí lo habló y ellos no entendieron. No solamente en los 10 mandamientos, ellos le aplicaron 613 reglas más. Imagínate, no eran capaces con 10. Esa es la religión, la que impone y quiere esfuerzos o quiere resultados mediante el esfuerzo humano. Por ejemplo, no se podía arreglar la cama en sábado. No, los adolescentes felices. Ojalá todos los días fueran sábados. No podían recoger la camilla en sábado, la estera, no la podían. Ustedes no pueden cargar eso en sábado, no pueden sacar una oveja si se les cae al hueco en sábado, no pueden hacer esto, no pueden caminar más de 1 kilómetro el día sábado. Por eso cuando los religiosos judíos vieron al hombre, lo habían visto 38 años paralítico, tirado con la camilla esa maloliente, desgastada, y ahora lo ven caminando con la camilla en el hombro, y en vez de decir gloria a Dios, ¿quién fue el que te sanó para ir a adorarlo? Dijeron: ¿tú por qué andas caminando con la camilla el sábado? Así son los religiosos, hermano. En vez de gozarse con el milagro de la salvación, en vez de gozarse con el milagro de la liberación, están buscando en qué punto estás fallando. Y están ahí meticulosamente, ahí. En vez de darle la gloria a Dios. Es increíble cuando se endurece el corazón. Por eso dice el escritor de los Hebreos: no os endurezcáis.
Esa religión o cualquiera que sea que quiere imponer leyes religiosas por encima de la gracia y del amor de Dios no viene del Señor. No podían cocinar el sábado. ¿Qué dicen las damas? O sea, no podían cocinar, todo cocinadito el viernes, eso sí. No podían caminar más de 1 kilómetro. A todo eso, que ya de por sí era algo casi imposible de hacer, los religiosos, los fariseos, los líderes, les añadían muchísimas cosas más ilógicas. Por ejemplo, la mujer no se podía peinar el sábado. En volqueta todas las hermanas. Oiga, extremo. Una gallina colocaba un huevo el sábado y la gallina se moría. La mataban. ¿No le parece extremista? Esa es la religión legalista que impone mandamientos de hombres, tradiciones, hace gente religiosa pero amargada. Gentes con religión pero esclava de sí misma, no disfrutan, es que me toca, es que si no voy, es que si no hago, y esa es la religión de la ley que impone cosas difíciles de llevar. Pero la religión de Cristo, si es que pudiera hablar de religión de Cristo, es la libertad, es el gozo, es la paz, es la gracia, eso es un hombre, es una mujer libre, llena de su presencia, aún en su escasez, en sus carencias, levanta sus manos para decir: me quedo con Jesucristo, porque lo que Él me ha dado es mejor que todo lo que el mundo me puede dar. Amén. Alabe a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se pasa el tiempo? Vea. Vamos a terminar diciendo que el hecho de ser libres no es irse al otro extremo, como ya algunos han salido por allá en esas religiones de la extrema gracia, y usan la libertad como libertinaje. Entonces son ya los del otro extremo. Entonces, no, es que tengo tanta gracia que puedo pecar. No, la gracia no es licencia para pecar, porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Por eso es que el mensaje del evangelio a los hombres y a las mujeres: deben nacer de nuevo. No es solo haz esto, haz aquello, haz lo otro. No, es tienes que nacer de nuevo, porque el que nace de nuevo, el que nace de arriba, ese es un hombre nuevo, una nueva mujer, una nueva criatura. Y si es una nueva criatura, disfruta de todo lo que Dios tiene y no está buscando ocasión para pecar. No, sino que ha entendido que la simiente de Dios está en él y esa simiente no le deja pecar. Y si pecare, no practica el pecado como un deporte, ni se queda justificando: es que soy débil, es que el mundo, es que los amigos. No, si uno que ha nacido de nuevo peca inmediatamente por el Espíritu Santo, entonces siente esa convicción e invoca la sangre para que lo limpie nuevamente. No sigue en su estado. El que ha nacido de nuevo es diferente. Amén, amén. Gloria a Dios. Por eso fue que el Señor se encontró al hombre después caminando con la camilla y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Gloria a Dios. Para que no te venga alguna cosa peor. Oiga, Dios es muy lindo, hermanos. Entonces, esto de no pecar no es una negación. No, aquí no estamos como los Hare Krishnas. No, ni como los budistas negando: menos que no puedo. No es una negación a la fuerza. No es tu fuerza de voluntad. No eres tú, es Cristo en ti. Aleluya. La
La religión cristiana no es tú haciendo cosas para ganarte el favor de Dios. No, es Cristo en ti haciendo lo que agrada delante de Él mismo. Lo que tú tienes que hacer es deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor.